Also in the future, but years, not hours, under bare white branches a century wakens. Is anyone actually reading any of this? Or are they all dead? I don't know if anyone besides us is even alive and playing this game, or if anybody even really cares what I have to say. Rose said I should add some stuff to this FAQ if anything occurred to me, so I guess I'm doing that. I figure, at the very least, it'll be a good reference for just us to use. But Dave probably won't read any of this because he's sort of this whopping stupid horse butt. Well, whatever. I finally figured out what those weird little codes on the back of the capture log cards are for. Well, maybe not what they're always for, but a way that Suburb has exploited them for in-game purposes. Every captured item stamps the card with a unique code, and a gizmo in Suburb called the Punch Desinix will punch a unique pattern of holes in the card, which is derived from that code. The punch card can then be used with the other gizmos to duplicate the item and or combine it with another item. I got to thinking about this, and with my amazing hacker skills, I noticed a trend. The hole pattern is based on a fairly simple cipher, converting the capture code to binary. And then the binary pattern is punched, where 1 is a punched hole and 0 is an unpunched slot. So, here's the table just to be clear. There are a couple oddball characters, exclamation point and question mark, at the end, to bring it up to 63, 0 through 63 equals 64 total, i.e. 6 bits. Because the binary representation of the capture code characters are 6 bits each, which have a range of 0 to 63. So, for instance, the capture code for the hammer is NZ7UN6BI. Look up the index for N first, which is 49. The binary of 49 is 110001. Keep doing this for all the characters you get. Okay, that's the pattern that will be punched for the card, but the bits are arranged top to bottom, left to right in 4 columns, like this. Or punched on a card, like this. Wow, okay, that pretty much looks like shit, but you get the idea. So to combine 2 items, you just overlap 2 punch cards. Only the places where both cards have a hole will show through. So it's sort of like a bitwise and operation on both cards. The new pattern gives you the code for a new item. For instance, combining the code for the hammer, NZ7UN6BI, and a pogo ride, DQMJLEK, gives a new code with less holes, obviously, which translates to 126GH48G. That whole pattern went on to make the pogo hammer, which is so rad you have no idea. I've also wondered if you can combine items in other ways, like a bitwise OR. That means combining the cards to get more holes, not less, i.e. the new pattern has a hole for every hole on either card. This pattern would be accomplished by double punching a card, like 2 codes, 1 card. I've got to try that sometime. But there's some mysterious things about all this. First of all, with all the hole slots, there are 48 bits in total, which means there are 300 trillion possible codes and 300 trillion sounds huge. But when you consider it's supposed to be the account for all conceivable items, including all the wacky combinations and stuff, then it suddenly doesn't seem that big. This leads me to believe that not every combination of item has a viable duplicate, but this is kind of obvious anyway, since there are many combinations of punch cards that will produce either a blank card with and or a total punch card with or, so there are lots of dud combinations out there, and many that will lead to the same pattern. Like for instance, a gun and an atom bomb will make a sort of ultimate death ray, but for that matter a shoehorn and a potted plant could lead to the exact same pattern. So weird. Also, it seems like combined items will always have patterns with either much fewer holes
or much more holes than the ordinary items, which will occupy the vast meaty middle of all possible items. It is strange and counterintuitive that more complex items will have simpler patterns, but hey, there you have it. But all this sort of makes me guess the system can be cracked some way. Like you have a complicated item and you want to extract the simpler item compounds from it. There might be an algorithm for deriving the pattern you want, or at least narrowing down the possibilities. There might also be ways of charting through the simpler patterns on both ends of the bit spectrum, and picking down the ones that will make cooler stuff. Who knows? I want to ask Jade about this because she's really good with this sort of thing, somehow, and even she doesn't have my lead hacker cred. Too bad she makes herself so scarce all the time. Jade, if you ever read this, let me know what you think. Aunque varios años, y no horas. Entras en el laboratorio. No hay científicos que encontrar, locos o no. O nadie, lo que es más. El laboratorio parece estar abandonado. Aunque hay un kiosco. Parece que el kiosco controla la enorme cuadrícula central del laboratorio. Ya no puedes bajar más. El gran recibidor aún está unas cuantas plantas abajo, pero el transportalizador de esa altura está bloqueado por uno de los impresionantes trofeos de caza mayor de tu abuelo, y tan solo no crees que le cogería cariño a alguien que lo moviera. Hablando de lo cual, aquí están algunos de sus trofeos ahora. Tiene 1.000.000 de estas cosas horrendas. No te gustan para nada. Saltas una planta. A abuelo también le gusta acumular caballeros valientes de sus viajes. Son bastante guays, supones. Oh sí. ¿Cómo olvidarte de su aldijo de momias decrépitas? Dios, odias estas cosas. Esta es la colección de tu abuelo de lo que él llama sus bellezas. Ninguna señorita hermosa cabrá en su colección a no ser que su retrato haya estado 20 años por lo menos blanqueándose en la ventana del frente de un salón de belleza, una especie de establecimiento que ha saqueado no menos frecuentemente que las tumbas antiguas. Supones que eran algo así como tus hermanas mientras crecías, y siempre te animaban a que las admirases. Todas son unas señoritas terriblemente bonitas, supones, pero siempre costaba excitarte por ellas como lo hacía abuelo. Jade, estudia duro y mantén tu rifle siempre listo. Cuando llame la aventura, sé que te pondrás al deber y que asumirás tu legítimo lugar entre las hijas de Ecléctica. Ese vejestorio sí que era un charlatán. Llegas a la planta baja. Esta es la estúpida cosa que estaba bloqueando el transportalizador. Es indescriptiblemente horrendo. Por el pasillo del sudeste está el gran recibidor. Tendrás que atravesarlo para salir de la casa. Parece que alguien te está molestando. A pesar de que pensabas que te habías desconectado. Cartinogenetista CG empezó a trollear a Geraniodnóstico GG a las 13:04. Hola de nuevo, idiota. Así que supongo que por fin hoy es el día en el que lo jodes todo. ¿No hay nada que pueda hacer para que cambies de idea? Puedes dejarme en paz. ¿Cómo puedes estar hablándome siquiera cuando te he bloqueado? ¿Y me he desconectado? ¿No pillas que soy mejor y más listo que tú, en todas las formas, para siempre? No lo pillas porque eres increíblemente estúpida. Lo que pillo es que eres un imbécil y deberías callarte. Adiós, imbécil. Geraniodnóstico GG bloqueó a Cartinogenetista CG a las 13:06. Parece una cartografía del índice de cada núcleo. Parece ser que uno de los núcleos fue desprotegido recientemente. En el centro, encuentras una pequeña plataforma que parece perfecta para hacer un baile espectacularmente ridículo. O lo sería si estar en ella no te pusiese un poco nerviosa, y además si no pareciese una idea retrasada dadas las circunstancias. Se parece algo a los diversos artilugios que has estado desplegando en la casa de John. Te preguntas qué es lo que hace. Genial, acabas de vaporizar a tu gato muerto. Polvo al polvo supones. Tiene que haber una forma mejor de manejar este asqueroso árbol.
Parece que puedes escoger entre coger hojas, o desarraigar horriblemente todo el árbol como has estado haciendo. Seleccionas hoja. También apagas autoequilibrio, ya que sus consecuencias pueden ser de difícil comprensión a veces. Vuelves a recoger todos tus objetos en un orden que pone tu portátil en una hoja convenientemente accesible. No estás segura de por qué no hiciste esto bastante antes. Ahora el árbol tiene una pinta bastante rara, pero tu preocupación por la elegancia estructural está en un mínimo histórico. Mientras vayas a enchufarlo en tu ordenador, podrías buscar ese núcleo ya puestos. Aquí está. VSN Lab 0413. Está desprotegido, y por lo tanto se puede quitar de la cuadrícula. Sospechas que esta era la misma baliza que transmitió la señal desprotegida que usaste antes. Coges la hoja del portátil del árbol. Enchufas tu portátil en el núcleo, luego captchalogas el núcleo y luego el portátil. Tiene que haber un lugar mejor por aquí para poner tu ordenador. Esta enorme cuadrícula de sistemas electrónicos es algo poco atractiva. Echas un vistazo. Oye, ¿qué es eso? Es otra de esas siniestras cuentas atrás. No te diste cuenta de ella cuando entraste por primera vez en el laboratorio hace un minuto. Parece que esta ha estado haciendo tic-tac durante años. Lo que sea que esté contando, no queda mucho tiempo. Solo puedes esperar que para cuando vuelvas a encender tu ordenador, haya una invitación de conexión de un tal señor Striver. Otro temporizador se reduce, de lado. ¿El qué? No tienes tiempo para seguir la corriente a cualquier pensamiento aleatorio que se te pase por la cabeza. El reloj está sonando.